Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente. En esta ocasión, como les había comentado en estos días, vamos a tocar el tema de los impuestos. Un tema bastante de moda y polémico, sobre todo en estos días. Y al final de este video va a causar mucha más polémica por toda la información que te voy a dar. Así que quédate hasta el final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube si no lo has hecho y compartir este video con todos tus amigos. Muy bien, para hablar de los impuestos, así como de cualquier tema en el ámbito económico, es muy importante analizarlo desde un punto de vista histórico. ¿Qué pasó hace muchos años que nos llevó hasta el punto donde estamos hoy? ¿Ok? Y es que el primer punto que quiero decirte es que no siempre existieron los impuestos, así como lo oyes. Siempre nos han dicho que los impuestos son necesarios para hacer carreteras, construir hospitales, ayudar a los más necesitados con programas sociales. Y la verdad es que hoy en día es medianamente cierto, porque parte de ese dinero lo utilizan para eso, la gran parte se lo roban, pero años atrás esos impuestos no existían y aún así había carreteras, hospitales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Ok, remontémonos al siglo XVIII, es decir, a los 1700. En la mayoría de mis videos donde hablo de estos temas siempre toco a Estados Unidos. No lo hago porque yo quiera, lo hago porque ha sido el país que desde su fundación ha generado mayor impacto e influencia en el resto del mundo. Todo lo que pasa, lo que siempre ha pasado en Estados Unidos, repercute a nivel mundial. Y obviamente las cosas que empezaron allá, eventualmente se replicaron en el resto de los países. Entonces, cuando Estados Unidos luchaba por su independencia, recordemos que Estados Unidos estaba bajo el yugo de la corona británica, de los ingleses. En una ocasión, la corona británica quiso imponer un impuesto al té del 2%. Ojo, un impuesto de solo el 2%. Y eso generó una revuelta y una revolución en los nativos americanos, que llevó a los padres fundadores a iniciar la revolución de la independencia y que a la postre, en uno de las enmiendas de la Constitución, se declaran ilegales e inconstitucionales los impuestos, así como lo oyes, ilegales e inconstitucionales. De hecho, en gran parte del siglo XIX, es decir, los 1800, cuando Estados Unidos empezó su época dorada de pujanza, de crecimiento empresarial y de emprendimiento, no existía el impuesto sobre la renta, no existían los impuestos, había una absoluta libertad. Esa era una de las más poderosas razones por las que, por ejemplo, muchos europeos emigraban hacia Estados Unidos, a pesar de que en Europa las ciudades estaban más avanzadas, había acueductos, había más sistemas, pero querían salirse de ese yugo político de las monarquías y de un estado opresor que les quitaba gran parte de su ganancia a través de los impuestos, coercionando sus libertades. Entonces, en ese siglo XIX, Estados Unidos creció de una manera como nunca antes otro país ha crecido. Y todos lo veían como ese faro destinado a dirigir y a iluminar al resto del mundo. Lastimosamente, hoy en día, estados como California tienen una carga fiscal del 60%. Es decir, de cada $100 que gana la gente, 60 son del gobierno. Y eso ha causado que mucha gente emigre de California hacia otros estados que cobran menos impuestos. Eso como dato curioso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente empezó este auge de cobrar impuestos en Estados Unidos que luego se extendió a todo el mundo? Si no has visto mi video de la historia del dinero, te recomiendo que lo veas, te voy a dejar el enlace, pero ahí explico cómo los bancos centrales iniciaron una lucha por tener el permiso de imprimir dinero sin respaldo del oro. Y esa lucha obviamente siempre fue de la mano con los políticos. Siempre los políticos han estado presentes en todas las desgracias de la humanidad. Y ahora van a ver por qué. Pero los padres fundadores fueron uno de esos pocos grupos políticos que iniciaron las bases de una patria con honestidad, basados en valores, en ética y moral, que eventualmente se fue perdiendo. Entonces, los bancos centrales, en alianza con los políticos, empezaron ese proceso. Los padres fundadores estaban en contra, de hecho, de un banco central, de la creación de un banco central.
Y en el año de 1913, en Estados Unidos se crea la Reserva Federal, que ni es reserva ni es federal, es el banco central cuyos propietarios son las familias más acaudaladas, dueñas de distintos bancos y distintos grupos financieros. ¿Cuál era el objetivo de la Reserva Federal? Apoderarse y monopolizar la impresión de dinero, con una estrategia bastante descarada. ¿Cuál es esa estrategia? La Reserva Federal imprime dinero y se lo presta, ojo, se lo presta al Estado, al gobierno, con intereses. Es decir, de la nada crean dinero, lo imprimen y lo prestan. No están arriesgando nada. No es que un grupo de personas o de empresarios se reúne y cada uno pone capital y ese capital lo prestan. No. Imprimen dinero de la nada, lo prestan al gobierno con intereses. Entonces, en ese año de 1913 se crea la Reserva Federal y nace el impuesto sobre la renta. Es decir, antes de ese año no existía el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Y como les decía, a pesar de que no existían impuestos, ya habían hospitales, carreteras, bomberos, todo eso. ¿Por qué nace este impuesto sobre la renta? Para pagarle los intereses y los préstamos que la Reserva Federal hacía al gobierno. O sea, es una locura. El mayor atraco de la historia empezó en ese año, 1913. Por eso Henry Ford dijo en su momento que si la gente entendiera cómo funciona el sistema financiero, habría una revolución mañana por la mañana. Pero realmente nadie lo entiende. No entendemos cómo así que las tasas de inflación, los impuestos, la deuda externa, no entendemos eso. Y ellos usan el término expansión cuantitativa. Y expansión cuantitativa no es más que imprimir dinero, prestarlo con intereses para que el ciudadano común, los contribuyentes, paguemos esos intereses con los impuestos. ¿Ok? Y eso era algo que los padres fundadores siempre querían luchar. Lastimosamente no pudieron y hoy en día funciona así. Jesús Huerta de Soto es un español, un economista, que se define a sí mismo como un anarcocapitalista. La palabra anarquía nos han hecho creer que es mala, pero realmente no es así, ya verán por qué. Y él cuenta en una de sus conferencias algo muy interesante sobre el papel del gobierno y del Estado. Como muchos saben, el capitalismo, la libertad, defiende el libre mercado, defiende la espontaneidad de mercado, ley de la oferta y la demanda. Para que un empresario sea próspero, debe ofrecer productos de servicio y calidad que mejoren la vida de las personas. ¿Ok? Contrario a la libertad está la opresión, la coerción, que tradicionalmente se ha achatado a los socialistas. Supuestamente nos han hecho creer que el socialismo se acabó, pero eso es falso. Y él en una de sus conferencias dice lo siguiente: bíblicamente, el Estado, el gobierno, ha sido el instrumento del demonio para quitarle a la humanidad la libertad y todos sus derechos y beneficios. ¿Cómo así? Presta mucha atención. Este mensaje va para los creyentes. Y si no eres creyente, también presta atención para que veas por qué él dice esto. Y si puedes, busca una Biblia o incluso en el celular, googlea estas citas bíblicas que te voy a decir. En Primera de Samuel, el primer libro del profeta Samuel, en el Antiguo Testamento, narra la historia del pueblo de Israel después de que fue liberado de Egipto. ¿Se acuerdan que Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto? Después el pueblo llegó a la tierra prometida de muchas vicisitudes, batallas y todo eso. Eran más o menos 3-4 millones de personas que estaban en la tierra prometida. Y obviamente Dios quería darles leyes e instrucciones para que tuvieran buena convivencia. En ese momento el pueblo de Israel vivía una anarquía. Es decir, no tenía rey, no tenía estado, no tenía presidente, primer ministro. Que es lo que significa anarquía. ¿Ok? Entonces el pueblo de Israel se dirigía por medio de jueces. De hecho hay un libro en la Biblia que se llama Jueces. Eran líderes que velaban por el buen funcionamiento de la sociedad. Uno de esos jueces era Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? El de cabello largo, que su fuerza venía de su cabello y que una vez le cortaron el cabello, perdió su fuerza. Bueno, él era un juez. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, narra un hecho curioso, y es que los israelitas, el pueblo, le dijo al profeta que querían tener un rey.
Me llama la atención porque es una petición bastante absurda. Ellos vivían en libertad, tenían buena convivencia y querían un Estado, un rey, un político que los gobernara. Impulsados quizás por la estupidez y también como veían que las otras naciones tenían reyes, ellos querían uno. ¿Ya? El profeta, que era quien intermediaba entre Dios y los hombres, le comenta esto a Dios. Le dice, el pueblo quiere un rey. Y Dios le dice, Dios es un Dios, como hemos escuchado siempre, que da libre albedrío. Dios le dice al profeta, ok, dales un rey. Ellos han decidido ese reinado a mi reinado y hacerme caso a mí. Ojo, primera cosa, el pueblo prefirió un rey político, un monarca, al reino de Dios y obedecer las leyes de Dios. Y Dios le dijo al profeta, adviértele las consecuencias de eso. Y el profeta fue y les dijo, ojo que si les damos un rey, ese rey va a tener derecho sobre sus posesiones, sobre sus tierras, van a tener que pagarles tributo o impuestos, se va a poder llevar a sus hijos hacia el ejército, a sus hijas, se las puede raptar. Les advirtió todas esas consecuencias que literalmente es lo que pasa hoy en día. El Estado tiene poder sobre las familias, eso es algo que no se puede negar. Te dicen qué hacer, qué no hacer y te dan ciertos permisos o privilegios. A pesar de eso, el pueblo decidió tener rey. Decidió implantar el Estado. Qué ironía. Y un segundo episodio bíblico que causa mucha curiosidad está en el Evangelio de Lucas. Ustedes se acuerdan que Jesús fue tentado en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando estuvo en el desierto 40 días, empezó a sentir hambre. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay una tentación donde el diablo le dice, mira todos los reinos, todos los países. Si te arrodillas ante mí y te postras, yo te voy a dar ese reinado, porque ese poder me fue dado a mí. Ojo, el diablo dice que él tiene el poder sobre los estados y los gobiernos. Es decir, literalmente está diciendo que el Estado o los gobiernos son la encarnación del demonio y es como si fueran el mismo anticristo. No estoy exagerando, van a decir, no, pero ¿cómo así? O sea, si son personas normales que están gobernando. Pues sí, son personas normales cuyo corazón está totalmente corrompido. ¿Cómo es posible que una persona normal en su corazón pueda robarle los impuestos que se recaudaron, por ejemplo, para niños pequeños, para alimentar a niños pequeños, o para hacer escuelas, o para hacer hospitales? ¿Qué hay en el corazón de una persona que roba y hace eso? Debe estar el demonio. Entonces, en esos dos episodios, Jesús Huerta de Soto, cuyas conferencias también están en YouTube y ustedes las pueden ver, de hecho los invito a que las vean, se basa en estos dos episodios y dice, el Estado es el enemigo de la humanidad. Los gobiernos son el enemigo de la gente común como tú y yo. ¿Ok? Y volviendo al tema de los impuestos, son la forma en que el Estado te quita parte de tu vida, te quita parte de tu producción. Porque si volvemos al tema de Estados Unidos, la gente podía conservar el 100% del fruto de tu trabajo. ¿Tú te imaginas eso? Que en vez de pagar impuestos conserves el 100% del fruto de tu trabajo, de tu sueldo, de tus ganancias. Obviamente había pequeños aranceles, pero el poder del gobierno se limitaba y se debe limitar estrictamente a administrar justicia y a proteger las libertades de la gente común. El individuo está por encima del Estado. Y eso de hecho lo dicen las constituciones de hoy en día, pero en la práctica no se ve. No se ve de ninguna manera. Por ejemplo, en países como Singapur, hay muy pocos países hoy en día donde se pueden catalogar como libres o libertarios. En países como Singapur, el impuesto sobre la renta es solo del 15%. ¿Qué pasa cuando tú tienes un país donde los impuestos son bajos? Obviamente hay más empresas, hay más inversión y al haber más empresas puedes recaudar más. Pero si tú subes los impuestos, las empresas se van, los empleos se van, menos gente paga impuestos y la pobreza sube y hay menos recaudo. Es lo que los políticos no han entendido o no han querido entender, no sé. Si suben los impuestos, se van las empresas, recaudan menos. Es como una lógica que ellos no manejan mucho. El cerebro no les da para eso. Así que hoy en día hay pocas personas
que siguen este tema de la libertad económica o un capitalismo libertario o un anarcocapitalismo, como lo ha llamado el mismo Jesús Huerta de Soto. De hecho, en Estados Unidos hay un partido político que se llama el Partido Libertario. No le hacen mucha propaganda precisamente porque las ideas libertarias van en contra del poder que quiere tener el gobierno. Pero la invitación es esa. No se trata de la izquierda, de la derecha, o que yo defiendo a este político, a este otro. Los políticos por naturaleza son enemigos de nosotros. Y ahí se los acabo de demostrar. Ahora, no es que yo los esté invitando, ojo, a hacer revueltas y que haya que salir a la calle a tirar piedra. Es lo que yo siempre les he dicho, es que hay que tener libertad en el pensamiento e independencia en el pensamiento. Independencia de ideas propias, de ideas de libertad, y no andar defendiendo políticos que lo que hacen es robarse los recursos y que ni tú ni yo les importamos para nada. Así que espero que este video te haya gustado, compártelo para que mucha gente vea esta información. Ojalá no lo bloqueen en YouTube como un video que hice criticando las medidas de la pandemia. Y deseo que nos veamos en el próximo video. Dios te bendiga.